Ah, pero no tienes papeles, solo encontrarás trabajos de limpieza, cuidado de niños y ancianos, lo único. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Cómo te ha hecho sentir esta situación? Bueno, en el caso de la comunidad china, pues tengas papeles o no, la verdad es que siempre es como, pero tú puedes terminar trabajando en el restaurante o en el bazar, ¿sabes? En el chino, que además esto es otro tema, el tema de llamar a estos locales chinos, la verdad es que siempre me ha hecho sentir muy incómoda. Sí que es verdad que yo, la mal llamada segunda generación, porque fueron mis padres los que emigraron y yo no, cuando crecemos siempre es como, vale, pues cuando estás buscando trabajo siempre va a ser o profesora de chino o algo relacionado con la industria turística o algo así. En mi caso, he visto cómo yo no tengo ningún problema con los papeles, pero en mi caso he visto cómo todas las mujeres migrantes de mi alrededor se han esforzado por romper ese estigma y por ir más allá del cuidado de niños, de la limpieza, que es un trabajo totalmente respetable, pero que no se tiene que centrar solamente en personas migrantes, porque al centrarse en personas migrantes se precariza muchísimo más, hay muchísima más problemática en eso porque se aprovechan de que no tienen papeles para no poner un contrato, para no poner unas condiciones de trabajo y esas personas se ven atrapadas en una situación en la que están de internas, que solo pueden salir los domingos, que no conocen nada más allá de esa casa. Entonces, es igual de digno todos tipos de trabajos, pero creo que se debería luchar para que estas personas que están trabajando de internas, cuidando niños, limpiando o lo que sea, o de ancianos, tuviesen los mismos derechos laborales que otras personas con otros trabajos diferentes. No soy un caso aislado. Me llamo Paloma, nací en España, pero mis padres son chinos. Desde que soy pequeña siempre se me ha señalado como diferente y como que no pertenecía. Siempre se me ha acusado de ser poco china, de ser poco española, de ser poco valenciana. Que ya basta con la estigmatización, porque sí, soy migrante, pero no hay ningún problema en ello. No soy un caso aislado. Soy Luz y soy colombiana.